Hablar de conexión interior es hacer referencia a nuestro anhelo de vivir en comunión con algo más grande. Queridos amigos, muy buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Superman. Después de un desastre natural, muchas personas experimentan emociones como conmoción, miedo, confusión. Los que han perdido a sus padres suelen albergar en su corazón sentimientos de impotencia e incertidumbre. Nomi Levy, psiquiatra, señala que después de un desastre natural, donde se pierde a los padres, las emociones pueden tornarse abrumadoras hasta el punto de obstaculizar el normal funcionamiento de las relaciones. La vergüenza y la culpa, según este médico, tienen un papel importante en este proceso. Es importante que los sobrevivientes de un desastre comprendan que no deben preocuparse solos y pueden buscar ayuda si se sienten estancados o en un lugar oscuro emocionalmente. Muchos sobrevivientes a un desastre natural suelen desarrollar la culpa del sobreviviente, sentir que no perdieron tanto como los demás. Superman es adoptado por una familia. Como reacción al dolor experimentado del joven Clark, se exige de tal manera que llega a desarrollar una extraordinaria fuerza física. También se hace muy resistente al dolor. En estado de sobrevivencia, las personas pueden llegar a desarrollar dones y talentos especiales. Recordemos, por ejemplo, en la película Encanto, donde todos los miembros de la familia, cuando cumplen la mayoría de edad, reciben un don o un talento especial. Los padres adoptivos de Superman, al ver que el joven está haciendo lo que el joven está haciendo, le piden que se oriente a servir a la humanidad en lugar de dedicarse a destruirla. Así es como Clark se convierte en justiciero, dedicándose a combatir el crimen. Es curioso, todos los enemigos de Superman tienen la intención de destruir a la humanidad. Tao Hishin, destinado a ser cuarto patriarca del Zen, preguntó a su maestro: ¿cuál es el método de la liberación? ¿Quién te tiene atado?, replicó el maestro. Nadie me tiene atado. Entonces, ¿por qué buscas liberarte? Cuando una persona, en lugar de elaborar la experiencia que ha vivido, se dedica a alimentar el dolor, puede terminar convertida en víctima o en victimario. Anclados en uno de estos estados, la psique se torna sumamente agresiva, haciendo difíciles, por no decir imposibles, la relación con uno mismo y con los demás. Según la teoría del trauma, desarrollada por Frank Rupert, el origen de los comportamientos destructivos, las dinámicas víctima-agresor, están en la traumatización de la mente. La pérdida de contacto con nosotros mismos puede servir para que la mente perturbada nos convierta en sus esclavos. Ante todo, es de vital importancia mantener el sentido de identidad, no olvidar quiénes somos. Sabemos que una persona tiene la mente perturbada porque no le resulta fácil encontrar la paz y la armonía interior. La mayor parte del tiempo estas personas están habitadas por sentimientos de ira hacia los demás. Una mente perturbada está llena de preocupaciones por cosas o asuntos que aún no han sucedido o posiblemente nunca llegarán a presentarse. Las personas al servicio de una mente perturbada están disociadas, es decir, no son conscientes del daño que hacen a los demás ni de su responsabilidad en el origen de los conflictos. Para las personas con una mente perturbada, los demás siempre son los culpables de todo lo difícil que sucede a su alrededor. Los padres adoptivos de Clark advierten que la fuerza física que tiene puede llegar a ser sumamente destructiva. Con sus consejos, evitan que el ser inferior distorsione la realidad y haga que Clark vea lo sucedido con sus padres como el resultado de una injusticia del mundo y en consecuencia se dedica a destruirlo. La incapacidad de asentir lo que nos sucede, especialmente cuando es un fenómeno natural, puede llevarnos a percibir el mundo como un lugar sumamente hostil y para defendernos decidimos destruirlo antes de que vuelva a actuar en contra nuestra. La ira, cuando es mal orientada, termina llevándonos a querer convertirnos en jueces del mundo y a atribuirnos el derecho a decidir quién puede vivir y quién no. Para que nadie advierta el dolor que lleva en su corazón, Clark se adopta la máscara de un hombre distraído, tímido y a quien le cuestan las relaciones con los demás. Detrás de la máscara se refleja un hombre que se esfuerza por actuar correctamente, con honestidad y valentía.
En su papel de periodista, Clark se esfuerza por descubrir la verdad oculta de las cosas. Su interés principal está en buscar que las cosas funcionen correctamente. Clark siempre se muestra como un hombre imperturbable, dueño de sí mismo y con un enorme control sobre sus emociones. Difícilmente se le ve actuar fuera de sus cabales. A través del mito, el ser humano muestra su interés por encontrar el significado profundo de las experiencias por las que le ha tocado atravesar. También hay en el alma un inusitado interés por las formas sanas de llevar adelante el dolor sin dejar que nos destruya o nos tome a su servicio, convirtiéndonos en agentes del mal. En la historia de Superman no nos interesa saber si el planeta Krypton existió o no y cuáles fueron las fuerzas que lo destruyeron. Lo importante es saber que ante las pérdidas de los padres por un desastre natural, podemos hundirnos en el dolor o esforzarnos por sobreponernos ante él. En esta segunda dirección, podemos dedicarnos a buscar justicia y reparación destruyendo lo que está a nuestro alrededor o esforzarnos por proteger y cuidar lo que existe, porque sabemos que nuestro dolor ya fue suficiente. La fe es, ante todo, una cuestión de corazón. Más importante que el conjunto de normas o el sistema de creencias y dogmas, es un corazón que comprende, que ama, que sirve, que se redescubre a sí mismo en medio de la prueba y aunque le resulte incomprensible lo vivido, reconoce humildemente su limitación y también su lugar. El mundo rechaza a Dios porque lo ve como un ser externo, ajeno a nuestra realidad y condición. El mundo aún no ha entendido, creo yo, que Dios es la fuerza que nos da la vida y nos conduce a través del orden, como en la creación, hacia la plenitud en el amor. Cuando entendamos que Dios no es algo externo y ajeno a nosotros, sino la fuerza que lo abarca todo, lo crea, lo reconcilia y lo mantiene unido, sabremos que para entrar en relación con Dios es necesario tener un corazón reconciliado. Enrique Martínez Lozano, en su texto sobre la oración como encuentro con el resucitado, nos recuerda: estamos ya indisolublemente unidos a Cristo. Nos queda descubrirlos y hacernos conscientes de ello. En Él soy amado, sostenido, elegido, hecho hijo y con Él me siento unido a toda la creación. En Él somos como un único hijo del Padre, con Él estamos vueltos al Padre, por Él somos bendecidos, por Él somos elegidos, y en Él somos hijos de Dios. La unidad con Jesús nos conduce a nuestro centro vital con todos y con todo, dentro de Dios. De ahí la coherencia de Jesús cuando insiste en su único mandamiento, que os améis. No es, en primer lugar, un imperativo moral, sino consecuencia de nuestra realidad de comunión. Vale la pena recordar lo siguiente: el dolor no es el que nos define, sino lo que somos capaces de hacer con él. Podemos utilizar el dolor y las estrategias de sobrevivencia para destruirnos y dañar a los demás, o para volvernos compasivos y misericordiosos, buscadores de la verdad y seres que hacen lo posible por vivir con rectitud de corazón. La fe nos conduce al corazón y en un corazón reconciliado habita siempre la esperanza y el deseo de una vida mejor para todos. Tu sabiduría es sorpresa para el niño, desafío para el que busca y promesa para el que sueña. Tu sabiduría es necia para quien quiere ser Dios, pero cierta para quien se sabe humano, finito y frágil. Tu sabiduría es cruz donde se alza el que ofrece un brazo amigo, una palabra cierta, un encuentro liberador. Tu sabiduría es llave que abre portones largo tiempo cerrados y trae a nuestras estancias un aire de libertad y gozo, de comunión y fiesta. Haznos sabios, Señor, con esa sabiduría tuya de evangelio y reino, de camino y de mesa. José María Rodríguez Olaizola. Que tengamos una linda jornada y que sepamos que aunque nos toque enfrentar situaciones inesperadas, como un desastre natural donde perdamos los seres queridos, siempre es posible mantener nuestra confianza puesta en la vida y en Dios, y en lugar de dedicarnos a exigir justicia, podemos construir vida y vida abundante para todos.